Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Comunicación.
mece, que al aire se mece. Cantuta parece 1, 2. que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla. Ayinpunchay, Warmikunas, Turaikunas. Buenos días, hermanos, hermanas. Comenzamos una edición más de Ñukanchik Cancunapac, de nosotros para ustedes, acá por Radio Chasqui 88.7 FM. En el día de hoy, comenzando una nueva semana en donde tenemos muchísimas novedades nuevamente y mayormente de nuestra querida Jujuy, que viene convulsionada ya desde hace bastante tiempo y que justamente en estos últimos días tenemos, como te decía, distintas noticias relacionadas con las protestas que se vienen dando en cuanto a esta reforma parcial de la Constitución que se ha o que se busca implementar de una manera express y que muchos sectores están en contra de ellas. Las comunidades estuvieron justamente desde hace ya varias semanas cortando distintos accesos, especialmente en la parte de la Quebrada y Puna. Y en este fin de semana es la presión popular la que ha logrado que en 4 días se dicten 2 rechazos de la Constitución en distintos consejos municipales. El día sábado fue en Humahuaca, que también vamos a contarles un poco acerca de lo que ha sucedido con una verdadera pueblada, con enfrentamientos, con nuevas represiones. Y también en el día de ayer en Abrapampa, que fue también, digamos, en otra sesión del Consejo Deliberante, que se ha redactado un rechazo de la Constitución. Tanto Humahuaca como Abrapampa son las 2 localidades que ya han redactado en cuanto a sus concejales el rechazo a la Constitución, pero sin embargo la trampa de todo esto, entre comillas, es que estos rechazos, estos comunicados, todo lo que hace el Consejo Deliberante de cada localidad, y lógicamente que también acá en Capital, después tiene que ser avalado o vetado por el Ejecutivo, que en este caso es el intendente de cada región, ¿no? Así que tanto Karina Paniagua en Humahuaca como también el intendente Machaca en Abrapampa tienen que poner su firma como para avalar justamente este rechazo de los distintos consejos. En fin, hemos tenido también comenzar la semana con cortes totales en las rutas, también a partir de esta situación que estamos viviendo. Y por el otro lado, en Capital y en distintas localidades también los docentes siguen con su lucha, y a partir, en el caso de los afiliados de ADEP, de que se cerraron las paritarias, de que justamente el ministro Sadir, que tenía una reunión pactada con los referentes que estaban ahí junto a sus afiliados y distintos maestros que están en permanencia en el Ministerio de Educación. Bueno, resulta que tenían una reunión para el día viernes al mediodía aproximadamente. Nosotros estuvimos cubriendo también, incluso con Radio Chasqui y Prensa Originaria, y habían bastantes expectativas de que se lleguen a un acuerdo, pero sin embargo el ministro Sadir no acudió a la cita y terminó generándose un revuelo bastante grande. Digamos que también a partir de esto son varios docentes, en un principio fueron 9, que decidieron hacer una huelga de hambre en el lugar, en las puertas del Ministerio de Educación, y el día sábado empezaron a plegarse más docentes para ello. Ayer se hizo, bueno, mejor dicho, el día domingo se hizo un festival solidario también en apoyo a esta lucha. Y a todo esto encontramos que
se van a liquidar los sueldos del mes pasado, según dicen algunos portales de noticias, entre el jueves y el sábado. Y en estos sueldos los docentes, en este caso de ADEP, que no volvieron a las aulas a partir del día 26 del mes pasado, estarían cobrando sus sueldos con un descuento de todos los días de paro. Así que vamos a seguir también estas distintas situaciones que van sucediendo, como así también quizás a nivel nacional distintas opiniones. El Frente Piquetero también ya viene haciendo o de alguna forma convocando para realizar cortes de ruta en distintas partes del país, justamente a partir de las protestas de las comunidades jujeñas y de también distintos sectores que están en contra de la reforma constitucional y que piden que se derogue y que se vuelva a hacer de una forma más democrática. Muchos dirán, bueno, pero si fueron votados los convencionales constituyentes, eso no es democrático. Y es discutible, podemos decir, cuanto menos, porque al fin y al cabo las comunidades lo que reclaman es que no hubo una consulta previa e informada hacia ellos, hablando de una constitución nueva, o de una constitución reformada, por así decirlo, más teniendo en cuenta de los distintos puntos de la constitución que hablan, por un lado, del territorio que ocupan, por otro lado, del agua, justamente, que es parte de las mismas comunidades, de los mismos animales, y que todo esto, digamos, puede estar peligrando ante justamente, distintos emprendimientos, especialmente mineros, que por ahí consumen una gran cantidad de agua y por sobre todas las cosas también ocupan un territorio que muchas veces es, en el caso justamente de las salinas, hay muchas personas que están viviendo y es un territorio ancestral, y a la vez también contaminan. Y por otro lado hay un ingreso que es muy dudoso, sospechoso para muchos hermanos, para muchas comunidades, para muchos sectores y para quienes realmente piensan que hay una subfacturación. En un momento también estábamos hablando de esas denuncias que se hicieron, como por el otro lado también que en realidad las regalías y lo que devuelven, por así decirlo, estas grandes empresas que se llevan muchísima riqueza y dejan muy poco en cuanto a lo económico para lo que es las comunidades y también la misma provincia y la misma nación. Así es que bueno, vamos a seguir desarrollando estas noticias y también vamos a ver si tenemos en algún momento la posibilidad de conectarnos en vivo desde el Consejo Deliberante, ya que a partir de horas 10 estaban convocando a los medios de prensa a una conferencia a realizarse justamente ahí en la avenida Bolivia, en donde está el Consejo, para poder de alguna forma convocar a los ediles, a los concejales, a hacer también lo que vienen haciéndose en distintas localidades, que es el rechazo a la Constitución. Entonces es acá donde dicen: la multisectorial contra la reforma solicita una audiencia urgente a los ediles y además solicita la banca 13. La banca 13 es este espacio generado para que distintas asociaciones sin fines de lucro, para que el pueblo mismo sea justamente quien la ocupe y pueda
ser, parte o presentar tanto proyectos y también representar alguna parte de la aprobación, ¿no? Entonces, esto es lo que piden desde lo que es la multisectorial contra la reforma. La banca 13 frente al proyecto de ordenanza radical que pretende adecuar la Carta Orgánica Municipal a la nueva Constitución Provincial, lo cual es rechazado justamente por la multisectorial. Asimismo, también se exige una declaración en contra de la reforma constitucional. Así es que bueno, así están justamente las cosas en el día de hoy, un escenario que va cambiando también semana a semana a partir de los distintos planteamientos y de distintas novedades que hay en el arco político, en distintos sectores y también en distintas negociaciones que se vienen haciendo. Bien, vamos a dejarlos con algo de música y volvemos enseguida con Ñukanchik Kankunapak y a seguir desarrollando un poco de estas y más novedades. Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Para la familia Mercado, para todos los caporales del mundo. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Sinai, y la aurora de la paz, la nieve del Ilimaní. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Sinai, y la aurora de la paz, la nieve del Ilimaní. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica. Ñukanchik Kankunapak. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
sueña. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Latinoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros. Con su impala multicolores bajan al son de los cascabeles, traen la paz y el saber de los Andes. Con su impala multicolores bajan al son de los cascabeles, traen la paz y el saber de los Andes. Son distintos amautas, son hijos del sol y sueñan. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Indoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Solita y de ojos azules como el hito de mi amor. Solita y de ojos azules como el hito de mi amor.
sabía que en el campo crecía tan bella flor. No sabía que en el campo crecía tan bella flor. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Munas kacai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai. Seguimos en Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Y en este caso también, bueno, acá tenemos la compañía de nuestro compañero, valga la redundancia, de acá de Radio Chasqui de Red Originaria, Alejandro, quien también nos está haciendo el aguante. Ustedes estábamos con Gustavo, que tuvo que irse, pero sin embargo, bueno, estamos nuevamente también como para poder contarles varias situaciones que estamos viviendo acá en la provincia, en el país también, a partir de esta reforma constitucional. Y como le decíamos, digamos que el país entero está conmocionado ante lo que se está viviendo en Jujuy, y es a partir justamente de una convocatoria de la unidad piquetera que se está protagonizando una jornada de protesta en Jujuy y en el resto de Argentina. Organizaciones sociales justamente agrupadas en este espacio denominado unidad piquetera realizan este marco de nueva jornada de protesta de confort que tiene ruta en distintos puntos del país, ¿no? Y el epicentro en la ciudad de Buenos Aires, donde marcha antes del puente Pueyrredón hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio y Belgrano, el reclamo también de distintas situaciones que son ya de público conocimiento, ya viene hace bastante tiempo, ¿no? Como que tiene que ver con programas sociales, que por un caso en un momento dicen aumento, pero en realidad también
más que nada la no reducción, ¿no? Con la que se viene peleando en distintos lugares. Y entonces, estos cortes de ruta también tienen que ver, bueno, con la consigna, con la comida de los pibes festives, ¿no? Y organizaciones piqueteras izquierdas se movilizarán también hasta el pueblo. Y en Jujuy están hablando también en contra de la reforma constitucional, en donde, bueno, una realidad social dramática es demostrada por el ajuste del gobierno de Fernández y Gerardo Morales, que siguen órdenes del FMI, lo que dicen lógicamente de que unidades piqueteras son los responsables de la inflación que destruye el bolsillo de los trabajadores del recorte de la asistencia social a los comedores populares y programas sociales de vaciamiento de la salud y la educación pública. Todo un tema, ¿no? ¿Cómo está, Ale? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Ahí estamos. Hola, hola. Bueno, ahí estamos saliendo. Sí, bueno, justamente nosotros veníamos del acceso sur y ya estaban concentrados en lo que es la ex casilla turística. Ya había una concentración, por lo menos, de algún sector de organizaciones sociales. Y bueno, por el momento no sabemos si van a tomar esta metodología del corte de ruta, ¿no? Porque, bueno, está tan tensa la situación en la provincia que bueno, hay que analizarlo. Pero sí, es verdad, en un comunicado que se difundió ayer a la tarde, la unidad piquetera de Jujuy señala que la respuesta del pueblo jujeño es un ejemplo para todo el país y así se enfrenta el ajuste y el intento de reforzar la represión y la criminalización de la protesta de la mano de la reforma constitucional en nuestra provincia. El jujeñazo muestra la potencia de los trabajadores cuando salen masivamente a las calles y a las rutas, los docentes, las comunidades indígenas, el movimiento piquetero y miles de trabajadores y vecinos autoconvocados que se suman a las acciones de lucha han puesto en jaque al gobernador de la provincia, que dicen ellos se cree el rey de Jujuy. Por eso le decían entonces el emperador. El emperador, sí. Bueno, la verdad que es una situación bastante delicada y muchos creen que en realidad justamente estaba escuchando también en distintos espacios radiales en donde se habla de que ya a estas alturas hay una situación en la que tendría que darse marcha atrás en cuanto a lo que es la constitución provincial y la reforma que se viene implementando y que justamente por el hecho de, por un lado, que haya sido express, por el otro de que siente que se ha ido, digamos, configurando a espaldas del pueblo, y donde, bueno, está el hecho de que realmente, por un lado, va a ser muy difícil para alguien que está acostumbrado a ganar, por decirlo así, tener que asumir que ha perdido en esta, ¿no? Y en, digamos, una situación tan fuerte como justamente viene siendo esta constitución, que querían hacerla sí o sí. Vos sé que escuchábamos ahí también desde muy temprano que hoy va a sesionar el Consejo Deliberante de la ciudad de Palpalá. Sí. Y bueno, también fue el primer consejo que se puso en contra de la reforma. Hizo un escrito, digamos, no oficial, pero sí hizo un escrito en contra de la reforma y hoy está sesionando aparentemente para hacerlo de una manera legal. Claro. Y ya sería el tercer municipio que estaría en contra. Ayer en horas de la tarde-noche sesionó el Consejo Deliberante de Abrapampa y justamente casi en unanimidad fue proclama justamente con un escrito en contra de la reforma. El primero fue Abrapampa. Perdón, el primero fue Humahuaca y bueno, y así continúan. Ahora yo digo, ¿no? Hemos escuchado y uno como comunicador trata de ver todos los medios posibles, hasta los medios del frente, ¿no? De qué manera comunican, ¿no? Están tratando, y esto lo seguimos sosteniendo, ¿no? Como medio indígena y comunitario, me parece que aquellos que están escuchando la radio deberían compartir todas las propuestas que tiene Radio Chasqui y otros medios de comunicación alternativos, porque la verdad que los medios masivos, estamos hablando puntualmente Canal 7, Canal 4, tristemente no muestran lo que es la verdad
Hoy, la verdad, en un informativo, en un diario magazine de la mañana de Canal 4, sale un periodista, ¿sí? Porque él se considera periodista ya bastante viejo, bastante añejo, digamos, y la verdad es muy preocupante la forma en que se expresa, porque sus palabras corresponden primero a un sector político y después a una clase social. Sí. Y la verdad que eso es preocupante, y entrar en ese, o posicionarse en ese diálogo, no ese diálogo, en esas palabras de este señor, la verdad que preocupa, porque por ahí nosotros ni siquiera llegamos a lo que es los negocios que tienen en la provincia, y la verdad ponerse de ese lado me parece que están muy errados. Así que, bueno, en concreto, hay más actividades para poner en contra la reforma. Ahora yo pregunto, ¿no? Por ahí lo que hemos leído un poquito, lo que hemos informado, ¿qué posibilidades hay de que esta constitución que ya es legal sea dada de baja? Y en realidad tiene que ver con muchos factores, ¿no? En principio también algo de lo que se viene diciendo en distintos medios y tiene que ver con la legalidad misma, es que tanto en Humahuaca como en Abrapampa los concejales ya han, digamos, enviado su rechazo a la Constitución, pero este rechazo tiene que ser avalado o vetado, cuidado, por los mismos intendentes de cada localidad. Claro. Entonces es como que hay pequeños triunfos, por así decirlo, pero no sabemos realmente si es que le van a estar poniendo la firma. Uno pensaría que sí, ¿no? Porque realmente si es que escuchan al pueblo, si es que tienen esa sensibilidad que dicen tener y demás, ya tendrían que estar haciéndolo, pero puede ser algo que se dilate y seguimos todavía con este tipo de situaciones, ¿no? También por otro lado es algo que se va multiplicando las distintas localidades que ya se pronuncian en contra de la Constitución. Se dice que Tilcara y Maimará estarían haciendo lo mismo que en las localidades anteriores también, promulgándose en contra de la Constitución, y si son las mismas intendencias las que están rechazando una Constitución provincial, uno pensaría que en algún momento tendría que derogarse o tendría que suspenderse o tendría que hacerse algo con esto que se viene dando, ¿no? Pues es que yo leía un poco y hay varios puntos de partida para dar nula esta Constitución. Una, obviamente, que es la más cara, es que nuevamente se llamen elecciones de constituyentes o se utilicen los mismos constituyentes que ya estaban, que bueno, que sabemos de qué manera van a votar, digamos, y replantear los puntos para darle la nulidad a la Constitución. Otra es un proyecto presentado en el Congreso de la Nación donde intervenga la justicia federal, que sería, digamos, por ahí la más viable. Y la otra, yo pensando, ¿no?, en mi inocencia, en todo lo que estudiamos nosotros en la primaria, en la secundaria y todo lo que nos enseñaron, ¿no? Sí. Usted cuando elige un gobierno, ¿sí?, ya sea un presidente, ya sea un gobernador o ya sea un intendente, ellos gestionan para el pueblo. O sea, vendrían a ser como nuestros empleados. Claro. Entonces, cuando uno está disconforme con el trabajo de estos empleados, ¿qué hacen las empresas cuando ven un empleado que no rinde, que no trabaja? Y en primer término lo suspenden o lo sancionan hasta que terminan echándolo, ¿no? Sí. Y yo digo, en mi inocencia, ¿no? En la inocencia por ahí de todo, ¿no? O sea, ya hemos visto los pasos legales que podrían dar una cuestión, una vuelta de 360 grados a esta historia. Pero en esta historia que yo le cuento, digo, ¿por qué nosotros, así como pueblos, hoy son los docentes, está latente constantemente el tema de las comunidades indígenas, los cortes de ruta, hoy se están pronunciando los sectores políticos ya con las comisiones y las intendencias, se sumaron los gauchos, se están sumando varios sectores. Digo, ¿hasta qué punto tiene que llegar esto? ¿Sí? Porque la verdad, hoy he visto también el cronograma de pagos,
y en primera instancia sale la policía. Claro. Es como que hay un cinismo dando vueltas en ese entorno político, Claro. que la verdad no sé hasta dónde hay límites, ¿no? Sí. Bueno, y algo que decíamos también en un principio, que en este cronograma de pagos también está contemplado que se le descuente a los docentes que están haciendo paro, en este caso los docentes de ADEP, a los que no retornaron a las aulas a partir del 26 del mes pasado. Está contemplado que se les descuente todos los días de paro, que es prácticamente todo el mes, ¿no? Claro. Entonces sería una manera también de presionar y un golpe muy fuerte también para quienes están tomando las medidas de fuerza y que llegaron y están haciendo huelga de hambre, ¿no? En las puertas del ministerio. Pues es que estuvimos ahí siguiendo un poco, ¿no? Lo que es el transcurso de la jornada de ADEP. Un ADEP también, vamos a decirlo, uno camina dentro de las actividades que hace el gremio, un gremio bastante infiltrado, si se puede decir, Ajá. porque también estos periodistas de medios hegemónicos salen Sí. a decir que hay mucho trabajo de la izquierda, del kirchnerismo adentro, pero la verdad, el trabajo también que hacen por ahí otros sectores relacionados al gobierno provincial Claro. es impresionante. Sí. Si no fuera porque ADEP tiene en su mandato ese congreso que hace que todas las regiones tengan la instancia de votar democráticamente, yo creo que hubiera pasado la misma historia que CEDEMS. Ajá. Y es lo que viene bancando hoy a una jornada. Y ese gremio hoy está bancado por, como vos decías, por una huelga de hambre Sí. de un sector muy combativo y un sector que entiende la situación y que este es el momento. No el momento de... Uno no quiere llegar al extremo de decir, no, vamos a sacarlo a Morales, Claro. pero hay cosas que hay que cambiar. Y me parece que esta cuestión de los salarios es el Sí. momento, porque si no, son otros 4 años más. Claro, lógicamente. Bueno, es todo un tema. Usted por ahí me hablaba de medios. Yo justamente en uno de los medios había escuchado hace poco una entrevista que le hacían a una funcionaria del gobierno, Sí. en donde hablaban justamente de los cortes de ruta y de todo lo malo que trae para la economía jujeña, todo lo que está pasando en cuanto a las protestas, ¿no? Y ahí, bueno, uno empieza a analizar y dice, bueno, pero si en vez de preguntarle a una funcionaria, le preguntaran a uno de los hermanos de las comunidades, como hay distintos medios alternativos que ya han hecho incluso hasta microdocumentales, ¿no? Con Sí. los testimonios de quienes están en las rutas haciendo el corte, sería un discurso diferente, o al menos que le den un poco, que se utilicen ambas campanas, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, Bueno, sí. está bien, ya que hablaste con determinadas funcionarias, también dale espacio a quienes están haciendo la protesta, porque al fin y al cabo, si no, nos quedamos con el discurso ese de que nos están perjudicando, que de aquí que allá, pero en realidad también, si nos vamos a partir de ese discurso, si estamos perjudicados como docentes, el gobierno tendría que decir, bueno, hemos perdido tanta cantidad de millones de dólares por turismo, por distintas situaciones que están pasando en nuestras rutas. Entonces, ¿qué nos cuesta derogar esta constitución, hacerla más democrática, volver a llamar a las partes, hacerla sin tanto apuro, por así decirlo, y empezar a apaciguar las aguas, ¿no? Pues es que, pues yo digo, hasta dónde llega el cinismo, ¿no? Ya hay 2 hermanos del norte, 2 chicos, 2 jóvenes que han perdido la vista en este conflicto. Sí. Digo, ¿no? Por ahí analizándolo, por ahí de la vereda del frente, porque uno también se pone de la vereda del frente. Hemos tratado de cubrir algunas marchas hasta que también son del sector, estas marchas de La Paz, todo esto. Sí. Pero bueno, uno ve esas cuestiones que ellos ven en nosotros, ¿no? Por ahí decir, no, sí, está lleno de piqueteros, está lleno de kirchneristas, está lleno de izquierdistas. Pero uno va a las marchas también y hay mucha gente que cobra planes. Claro. Esa es una realidad también. Ahora, ¿esa gente sale por conciencia o sale por una cuestión de apretamiento?
Ahora, se habló también de los colectivos pagados por el gobierno para traer a gente de distintas localidades a Capital, ¿no? Salió en redes, o sea, Sí. hoy las redes sociales son un reflejo de la realidad que está pasando en Jujuy. Si no hubieran sido por las redes sociales, organismos internacionales no hubieran hecho una proclama en contra de esta situación de violación de derechos humanos que hay en la provincia. Ahora, yo digo, esto que vos hablabas del sector turismo, ¿no? Sí. Ayer salió también en redes sociales, justamente un empresario hotelero a denunciar que había sido apretado por funcionarios del gobierno porque querían que vayan a los cortes de ruta para negociar, ¿sí?, que se levanten los cortes. O sea, no solamente fue él, sino que fue una reunión entre varios sectores del turismo, hoteleros en Conci, digamos, y había una cuestión de presión. Ahora este hotelero en las redes sociales, ¿sí?, sale diciendo que por qué él tiene que ir a mediar en el conflicto, un conflicto que lo tiene que resolver el gobierno. Y como vos lo decías, o sea, esa posibilidad de derogar o de echar atrás ciertos puntos, y además me parecería que hacerse cargo de las cuestiones de los chicos que perdieron la vista, de mucha gente que necesita tratamiento psicológico por todo lo que ha pasado, ¿sí? Pero el análisis concreto, el análisis general que uno hace es que la verdad que el cinismo tiene precio, y el precio está pagado en dólares que migran con el litio. Ahí lo dijo de una manera, ha sentenciado directamente lo que muchos realmente sospechan o denuncian, que tiene que ver con estos grandes negocios que son justamente quienes demandan, ¿no? En realidad, si se habla de un territorio que puede estar apto, que el gobierno puede determinar qué hacer con el territorio, qué hacer con el agua, significa que, bueno, si viene X empresa multinacional a decirte, acá vamos a hacer litio, sí, está todo bien. Total, yo soy el gobierno y yo puedo disponer como quiera de esos recursos, ¿no? Y en realidad tiene que ver justamente con el hecho de decir hasta dónde hay un interés de ampliar derechos, hasta dónde hay un interés de una mejor forma de vida, y hasta dónde realmente tiene que ver con la demanda de las corporaciones que quieren también sacar su gran tajada tomando en cuenta la enorme riqueza y los recursos naturales que tiene la zona, ¿no? Y vuelvo a preguntar en mi inocencia, y como digo, ¿no? Somos comunicadores, no nos consideramos periodistas, pero en esa comunicación que realizamos tratamos de leer de todas las perspectivas, buscar información, y yo digo, una empresa, varias empresas que han venido a la provincia y que hoy tienen una jerarquía por arriba de un gobierno provincial, eso es una realidad. Sí. Yo digo, no hay plata para pagarle a los docentes, no hay plata para hacer unas paritarias libres, que es lo que piden la mayoría de los sectores. Sí. Entonces, ¿por qué se jactan, o por qué se jacta este gobierno provincial hoy en una campaña nacional, ¿sí? ya hace rato en una campaña nacional, que Jujuy es el camino? Sí, habiendo tantas empresas en la provincia que están explotando y además supuestamente activando la economía en la provincia, ¿a dónde va la plata? Claro. O sea, si supuestamente somos el modelo de país, el negocio del litio que ha levantado a Chile, ha levantado a Bolivia, claro, no puede levantar una provincia, no puede mejorar los salarios de un sector, el docente. Sí. Estamos hablando, ni siquiera hablar del sector de la salud, que ha sido olvidado, ha sido usado en la época de la pandemia, y el resto de los empleados. Claro. Que ninguno, creo que ninguno está llegando a cubrir la canasta básica, que hoy está en 300.000 pesos, claro, y aspira para más el próximo mes. Pero mire que según el gobernador hay docentes que cobran 1.000.000 de pesos, ¿no?
No ¿Qué sé loco? si serán los que están haciendo huelga ahí en el ministerio, no sé si serán los que estuvieron marchando durante casi todo el mes ahí en frente de Casa de Gobierno, no sé si serán los que estaban haciendo las marchas de las antorchas, pero hay que encontrarlo y hacerle una entrevista y preguntarle realmente cuántas horas al día trabaja para ganar eso, Para ganar si un es que millón. existe, ¿no? Ese docente. Y otra cosa, nosotros que hacemos la cobertura de las marchas, hemos visto muchos docentes que llevaban impreso, ¿sí? Sí. En un papel más grande, la mayoría, casi Mm. muchos, Su su recibo de recibo de sueldo. sueldo. Ahora, hay pruebas, o sea, uno lo ve. Claro. Ahora, también hay un accionar del gobierno de salir a dibujar algunas noticias. Y esta noticia del millón, la verdad que si yo, un docente cobraría un millón, creo que la mayoría estaría sentado hoy en su Sí. zona de confort, tranquilo, mirando la situación de los pueblos indígenas. Pero la Sí. verdad que están muy preocupados, como vos decías, hay un cronograma que ya viene con el descuento de los días de paro. Sumado a eso, ayer también hablábamos con los profes que están teniendo una situación particular con el tema de los días que también no trabajaron y están haciendo diferentes maniobras para que no puedan presentar en tiempo y forma los días que no trabajaron, que obviamente tienen que estar relacionados al paro, pero tienen que hacer una Informe, claro. actividad, un informe, y es administrativo, burocrático y obviamente va a ser político. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto ya creer ciertas cosas, sobre todo relacionadas a la vereda del frente. Lógicamente, ¿no? Un tema. Hablando de la vereda del frente, hay un joven detenido por filmar en la casa del gobernador. Así es. En las últimas horas justamente encontramos que se han dado este tipo de situaciones y en realidad lo que se dice es que no existen pruebas. Uno se pregunta muchísimas cosas, ¿no? Y en este tipo de situaciones justamente tomando que a veces están las sospechas estas, a veces de las llamadas cortinas de humo y un montón de situaciones, como así también, por otro lado, se habla de la persecución hacia, bueno, quien incluso no tiene nada que ver respecto de determinadas situaciones, ¿no? En este caso, bueno, encontramos que Mariana Vargas es defensora de este joven y manifestó que el arresto fue sin fundamentos y recalcó que hay un poder judicial que tiene temor si la denuncia es por parte de la primera dama. También denunció que se están violando derechos y prohibiendo ejercer garantías constitucionales. Se viene pasando también desde incluso, bueno, desde los allanamientos a los comunicadores y a los dirigentes sociales, allanamiento la semana pasada a casa de manifestantes, incluso de una conocida actriz que estuvo también haciendo su descargo y que realmente fue tremendo. Además de allanarle la casa, la golpearon. Cosas que realmente vos decís, en democracia se puede vivir así. Y bueno, venimos de estas denuncias de las camionetas blancas sin patente que vienen levantando y deteniendo personas. Y encontramos que en este caso, el 20 de junio, fue que el joven había filmado un operativo policial afuera de la casa del gobernador Gerardo Morales. Por dicho acto, el juez dictó prisión preventiva por 10 días en protección de la víctima. Para protegerte, te detengo. Y la denuncia, según detallaron, la radicó la esposa del mandatario, Tulia Snope, que el hecho se presentó en la casa del gobernador, barrio Los Perales. Es terrible lo que está pasando, la verdad que preocupa la situación justamente de este chico. Nosotros vimos el caso. Sí. Creo que esto viene de más allá de estas cuestiones que vos decías, ¿no? De los allanamientos. Creo que todo el momento comenzó, recordemos, compañeros de prensa también alternativa, los compañeros de Radio Pueblo. Sí. Creo que fueron los primeros que dieron, digamos, el puntapié a esto, donde tuvieron el trabajo de un efectivo de la policía infiltrado
dentro de la radio, Sí. Radio Pueblo, que hizo trabajo finito durante un largo tiempo. Y vos sabés que el otro día hablando con los compas me dijeron, no sabemos nada de lo que ha pasado porque a este señor lo seguimos viendo y se nos ríe en la cara. No. Tremendo. Así que imagínense lo que está pasando en la provincia. Yo creo que es más que un retroceso hacia el año 2000, es un retroceso hacia el año 76, perdón, donde habían los mismos accionarios, ¿no? Vehículos no identificados con personal policial, personal de fuerzas sin identificación. Sí. Esto, ¿no? De los allanamientos, de la persecución, del hostigamiento, de las llamadas, porque hay una llamada, también hay varias llamadas. Sí. No sé, la verdad que me parece que hay mucho en juego y no, por eso digo, es tanto el negocio a tal forma que lo están defendiendo de una manera brutal. Y por eso digo, no sé hasta qué punto llega el cinismo, porque declararon, ¿no? Declararon que Sí. ni siquiera un muerto los va a detener. Tremendo. Así que, bueno, ahí está, ya estamos ahí a 8 minutos. Sí. Dígame usted está llevando el programa. Sí, ya nos estamos prácticamente despidiendo. La verdad que, bueno, siempre quedan un montón de cosas para hablar, especialmente en esta actualidad que estamos viviendo. Y nada, esperamos entonces haberles sido justamente útiles y lógicamente que estamos para toda la información que quienes nos están escuchando también quieran compartirnos con nosotros para poder difundir, para poder también corroborarla y poder también seguir informando a todos nuestros hermanos, a nuestros oyentes, a nuestros amigos, y esperemos lógicamente que haya una solución que sea justamente justa, valga la redundancia, en medio Para de todo todos. este revuelo, sí. Bueno, lo último ahí, como usted decía, los vecinos de Tilcara y Maimará se suman al pedido de concejales para rechazar la reforma de la Constitución. Eso esta tarde, así que bueno, a esperar noticias, vamos a estar informando de todo lo que se viene en la jornada de hoy. También una reunión en el Consejo Deliberante de Capital de la Sí. multisectorial, así que bueno, ahí vamos a ver si podemos llegar. Pero bueno, hay un montón de cosas, el calendario también de los docentes que siguen hasta el próximo domingo con una actividad artística también el domingo que estuvo buena y este Sí. domingo se va a repetir, así que un montón de cosas, Fer. Muchísimo, y también veremos con qué nos van a sorprender también los días que lleguen. Esperamos tener sorpresas buenas. Un abrazo entonces, estaremos mañana nuevamente con Yucanchi Cancunapac desde acá Radio Chasqui y será hasta encontrarnos. Tincunacama. Tincunacama. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Aquí
kunanri puskani chayhina waqaspan munasqa kayrayku negrita chay karullaqtaman kunanri puskani chayhina waqaspan munasqa kayrayku negrita chay karullaqtaman kantawan ñuqatawan tukuytun pawanchis haqwariykusun negrita chay karullaqtaman kantawan ñuqatawan tukuytun pawanchis haqwariykusun negrita chay karullaqtaman Desierto de los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones. ¡Fuerza Sicuri!